Y surgió como una preocupación de coordinar esfuerzos en relación con la mejora de la movilidad y la calidad de aire en las ciudades, la calidad de vida en las ciudades. Y lo comenzaron pues 6 autoridades de transporte de las ciudades mayores y también la colaboración, aparte de los ministerios, pues de otras instituciones como el IDAE, la Dirección General de Tráfico, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, ATUC, aquí presente, en fin, los grandes también comisiones obreras, es decir, algunos sindicatos, y también la Federación Española de Municipios y Provincias. Es decir, que hubo una conjunción, digamos, de intereses en que convendría tener datos disponibles y comparables con una misma estructura, con una misma forma de cálculo de indicadores de movilidad del conjunto de ciudades españolas. Esto se ha hecho como una estructura o una actividad basada en la participación voluntaria de las ciudades, es decir, que no hay ninguna obligación ni ninguna retribución, sino todo lo contrario. Lo que hay es una obligación de dar datos a todos aquellos miembros de este observatorio, con lo cual creo que es un buen ejemplo de, digamos, de ayuntamiento de intereses entre los diversos organizaciones participantes y poniendo un esfuerzo en común, de manera que se produzca este resultado que es para interés del conjunto de las administraciones, como antes se ponía de manifiesto en la Autoridad de Transporte de Lleida, es de interés para las administraciones planificadoras, es interés también para cada una de las ciudades el poder ver qué cosas hacen en otras ciudades que puedan ser de interés para una misma, y también yo creo se ha creado, no solamente a nivel de las ciudades se crean redes de transporte, sino también en este caso se ha creado una red de autoridades de transportes que permiten intercambiar experiencias, comentar problemas comunes y de alguna manera servir de foro de debate no solo hacia la sociedad, sino también interno dentro de esos operadores de transporte. Por tanto, desde aquí lo único que tengo que hacer es, nosotros somos, por decirlo así, simplemente los ejecutores de todo ese mandato de analizar y recoger toda esta información como instituto universitario, pero, digamos, los auténticos protagonistas de todo esto que vamos a presentar pues son cada una de las autoridades de transporte que se esfuerza por recoger la información dentro de una determinada lista de indicadores y con una serie de procedimientos para que sean comparables y homogéneos esas informaciones. Bien, esto ya lo he dicho un poco. El observatorio ha ido produciendo a lo largo de estos 10 años un informe anual, que es el que ahora presentamos, y también un resumen de estas jornadas técnicas, en las cuales hoy estamos en el número 10, que constituyen, y luego lo veremos al final de la presentación, ahora mismo pues yo creo un buen elenco de buenas prácticas y de experiencias en España y también en otras ciudades europeas para llevar el objetivo de la movilidad sostenible a sus máximas cotas. Y en ese sentido creo que la página web y toda la información que hay disponible pues puede ser de interés para gente que tenga responsabilidades en este campo, porque se han ido tocando, como luego veremos, temas muy diversos, desde calidad del aire, ITS aplicadas al transporte público, la gestión del sistema de autobuses, de sistemas ferroviarios, etcétera, 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 que luego veremos. Bien, el contenido del informe tiene una parte común, que es dar los datos, y luego generalmente hemos introducido, según las capacidades de, digamos, o las disponibilidades económicas y la disponibilidad de información, pues algunas otras informaciones de legislación o de información europea o de otros países que puede ser de interés en este contexto. Pero, en fin, el conjunto de ciudades que participan en el observatorio pues es las que vemos en esta transparencia, que ya se ha presentado anteriormente, por tanto va de repetición, pero quería mencionar que en su conjunto representan datos de la mitad de la población española. Es decir, es cierto que son las ciudades mayores, es decir, las ciudades muy pequeñas, estas que hemos referido antes, de 10.000 habitantes, no están aquí representadas, entre otras cosas porque no tienen transporte público, no tienen competencias, todos sabemos que es por encima de los 50.000, pero sí podemos decir que representa una gran parte de las necesidades de movilidad del conjunto del Estado y en ese sentido pues nos sentimos orgullosos porque ya digo, ha ido creciendo de 6 autoridades de transporte, ahora mismo están representadas 24,
de los cuales en este informe pues hay datos de 18 solamente, algunas por razones de homogeneidad y otras pues porque también las autoridades de transporte en muchos sitios han sufrido crisis económica o han sufrido las consecuencias de la crisis, algunas han desaparecido o se han convertido en otros entes y por tanto están en proceso de transformación. Bien, quizá simplemente mencionar que en este observatorio pues se incorporan los datos de Girona, que también es una de las 4 autoridades del transporte de Cataluña, que todas tienen un esquema de funcionamiento, la de Barcelona la más antigua y con otra estructura, pero las otras 3, Campo de Tarragona, Lleida y Girona, pues tienen una estructura similar y, digamos, ese consorcio de transportes que fue constituido en el 2006, pues ha empezado a dar datos no voy a entrar en los detalles porque los tienen en la presentación. Bueno, otro tema interesante es que hemos estructurado casi siempre los datos en ciudades por tamaño, por encima de 1 millón, entre medio millón y 1 millón, y por debajo de ese medio millón. Y, por tanto, podemos comparar dentro de esos grupos las ciudades, como se ha hecho anteriormente en la reflexión de Josep María Llop. Bien, aquí vamos a representar algunos de los datos fundamentales y, en primer lugar, uno de los elementos clave que nos afecta a la movilidad es el cómo se distribuye la población. Vemos en las columnas azules, vemos cómo ha crecido o disminuido la población en la ciudad central. Y por contra, vemos cómo ha crecido en naranja o en marrón en la corona metropolitana y verde sería el conjunto de las dos acciones, ¿no? Entonces, se ve con carácter general que el área metropolitana crece más que la ciudad central, incluso en algunos sitios, como en Cádiz o Tarragona, pues la ciudad central decrece, o sea, hay una transferencia de población de la ciudad central, del núcleo central, a las ciudades del área metropolitana. Esto es una tendencia universal, no es un tema solo español, aunque gracias a Dios aquí está más controlado, pero produce evidentemente problemas graves en transporte público, porque población, antes se hablaba de compacidad, cuanto más dispersión, cuanto menos densidad, cuanto menos compacidad, la provisión de servicios en general y de servicios de transporte en particular es mucho más complicada. Para que el transporte sea eficaz o sea eficiente también desde el punto de vista económico, necesitamos concentración de tráficos, concentración de flujos, y conforme la ciudad crece o se dispersa, pues esa concentración de flujos es menor y por tanto son menos eficientes los sistemas de transporte. Como son menos eficientes se usan menos y es un ciclo vicioso que hay que intentar cortar. La Unión Europea ya lleva años advirtiendo de este problema, porque no solamente tiene consecuencias en el sector de transportes, también tiene consecuencias en todos los servicios, hospitales, escuelas, etcétera. Pero, en fin, el sector de transportes es uno de los que de modo inmediato es afectado y supone un aumento de los costes, porque los recorridos son mayores, una baja de los niveles de ocupación y, por tanto, un aumento significativo de los costes. Hago referencia y me detengo un poco en este punto porque algunos de los datos económicos que vamos a manifestar después tienen que ver con esta situación de empeoramiento de las condiciones de contorno y, por tanto, el esfuerzo que se está haciendo y que luego veremos por mejorar la situación es navegando contracorriente, es decir, no es, digamos, una situación favorable de donde las ciudades fueran más compactas, bueno, pues podíamos reducir líneas o podíamos hacer las cosas, digamos, al hilo de esa corriente, sino esto es más bien aplicando mayor inteligencia para conseguir buenos resultados en un contexto adverso. Bien, aquí tenemos también otro contexto adverso, otro elemento, pues es el aumento del paro y, por tanto, un cambio, y esto es un reto también para las autoridades de transporte. Es decir, las pautas de movilidad desde el año 2008 aquí han cambiado totalmente, a la baja, pero también han cambiado en su estructura. Es decir, los viajes obligados, los viajes de trabajo, tienen menos peso que anteriormente y sobre todo se producen en un contexto de búsqueda de la economía de medios dentro de la elección de modos. Entonces, esto nos va a influir también y teniendo en cuenta que también ha disminuido, aunque levemente, el nivel de motorización.
Lo que sí ha cambiado, aunque estos no son datos del observatorio, son datos generales del país, ha cambiado la antigüedad del parque, no solamente en el transporte público, sino también entre los ciudadanos. Es decir, que tenemos la misma flota de vehículos, pero más antigua. Compramos menos coches. Bien, aquí tenemos algunos datos que no voy a entrar en detalle porque están en el informe, pero sí me gustaría reseñar cifras globales que pueden dar una idea de la magnitud del problema que se está intentando resolver. Es decir, en total, en las ciudades analizadas, que ya digo afecta más o menos a la mitad de la población de España, pues se producen 3.000 millones de viajes en transporte público, ¿no? 3.000 millones, imaginen qué sería si esos 3.000 millones de viajes se hicieran en coche o no se pudieran hacer en transporte público. Es decir, que se está contribuyendo de una manera muy importante a resolver los problemas de movilidad, de sostenibilidad en nuestras ciudades. Y aproximadamente, esto es curioso, la distribución de esos viajes, aproximadamente la mitad se hacen en autobús y la mitad en modos ferroviarios, entendiendo por modos ferroviarios, metro, cercanías, rodalías, tranvías, allá donde hay. Aunque la diferencia de red, como pueden ver, es espectacularmente diferencial. Es decir, hay 100.000 kilómetros de redes de autobuses y solo 3.000 kilómetros de red ferroviaria. Lógicamente, ¿eso qué significa? Que allá donde hay metro es porque hay grandes flujos, como antes comentábamos, y una línea de metro lleva, pues comparativamente, del orden de 100, el número de viajeros de 100 líneas de autobús. Y por tanto, pues está bien elegida, digamos, la solución ferroviaria allá donde hay esa concentración de tráficos, porque permite, con menos uso de infraestructura, menos uso de viario y por tanto liberando espacio en la ciudad, permite transportar más viajeros que si se hiciera todo esto en autobús. Y en viajeros kilómetro, es decir, multiplicando el número de viajeros por el recorrido medio que hace cada viajero, ahí vemos que la balanza se desequilibra a favor del ferrocarril o de los modos ferroviarios. Quiero decir con esto que los viajes que se hacen en modos ferroviarios son más largos que los viajes que se hacen en autobús, lo cual es bastante lógico por otra parte, ¿no? Es decir, que el autobús se utiliza en mayor medida para hacer viajes internos en las ciudades y por tanto viajes cortos, viajes de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, mientras que los modos ferroviarios pues se hacen o en su mayor parte atienden a demandas de viajes de más distancia, ¿no? De hecho, las paradas de metros y de ferrocarriles pues están a más distancia que las paradas de autobús. Bien, otra idea interesante es cuánto usamos los españoles el transporte público. Entonces vemos, aquí están divididas por esos 3 tamaños de ciudades que decíamos, y vemos que hay una diferencia entre las ciudades mayores, de más de 1 millón de habitantes, y sin embargo no hay tanta diferencia entre las otras ciudades. La única diferencia esencial es que las ciudades más pequeñas no tienen tranvías en general, o muy pocas tienen tranvías, o modos ferroviarios, casi todo es autobús. Pero podemos decir que en las ciudades grandes, pues el número medio de viajes por persona es de orden de 120 viajes por habitante y año, mientras que aproximadamente la mitad en las medias y pequeñas, ¿no? Es decir, pero esto también es una reflexión interesante y es que responde a una necesidad. Es decir, que un cierto nivel de movilidad en transporte público se puede asociar al hecho de tener una ciudad con un cierto tamaño. Estamos hablando de ciudades por encima de 100.000 habitantes, de 200.000 de hecho en todas ellas, y por tanto con una cierta necesidad de redes de transporte público. Pero quiere decir que es casi como una constante que tenemos, bueno, pues esa necesidad de transporte público que se puede tasar en 50 habitantes por año y, ya digo, pues 120 en las mayores. Bien, también podemos esto distinguirlo entre habitantes en general o habitantes en transporte, digamos, por carretera, es decir, autobuses, y donde vemos que también aquí hay diferencias importantes. En las ciudades grandes y medianas, aquí en ese caso se agrupan más bien las ciudades grandes y medianas en ese número de los 100 viajes por persona y año,
y las ciudades pequeñas pues bajan a los 64 viajes por habitante de año, lo cual pues también nos permite pues sacar algunas reflexiones que no tengo tiempo aquí, pero que indica una idea interesante. ¿Y cuál ha sido la variación en el uso del transporte público aquí ya es si ven aquí en la reflexión, entre el año 2002, que fue el primer informe del observatorio, y el año actual, y vemos que no se puede hacer un análisis global porque ha habido una subida y luego una bajada. Entre el año 2002 y 2007 hubo un clarísimo aumento del 12,7%, y desde el año 2008, que hay, digamos, como sabemos, la situación está de crisis, pues ha habido un descenso globalmente considerado de 3,4%. Es decir, que esto hay diferencias según ciudades, según se puede ver en este gráfico, pero se ve que hay una línea claramente descendente, que además el año 2011, que es el que presentamos en el informe, parece que hay como un rebrote, aunque los datos, quiere decir que parece que se mantiene o se controla la bajada de viajeros, pero parece que datos de 2012 pues parece que apuntan en que vuelve a bajar otro poquito más, ¿no? Bien, y esta es un poco la variación de esa demanda de viajeros en los diversos modos, es decir, que no es igual en todos los modos de transporte. A la izquierda tenemos los autobuses, a la derecha tenemos los modos ferroviarios y abajo tendríamos el global, ¿no? Pero se ve clarísimamente como a partir del año 2007, en algunos casos, en el caso de los ferroviarios, el 2008, es decir, que los autobuses empezaron a sentir un poquito más o más sensibles los viajes en autobús a la crisis. Los ferrocarriles se mantuvieron un año más, pero luego empezaron a bajar y, digamos, esa bajada, pues bueno, digamos, más lenta. El primer año de 2000, el primer escalón fue más fuerte en los ferrocarriles de 2008-2009 y en global o autobuses fue desde 2007-2008, pero ya se ve que esta línea no tiene mucho que ver con la población, es decir, la población no ha ido creciendo tanto como en los últimos años, o como en los años anteriores, pero ha ido creciendo ligeramente y por tanto eso quiere decir que hay una menor movilidad en transporte público, quizá hay más movilidad andando y desde luego lo que se ha hecho es reducirse el número de viajes. Eso clarísimamente en las grandes ciudades se ha visto, que uno reduce la movilidad pues, porque no tiene dinero. Bien, en cuanto al reparto modal, pues no voy a extenderme mucho porque ya se han puesto de manifiesto en la presentación de Alfonso Andrés, pero sí que efectivamente quiero manifestar, es decir, que el peso de la movilidad en coche, que aquí esto es por todos los motivos de viaje, es claramente, sufre el peso, digamos, de la movilidad obligada. Y otra cosa que me gustaría poner de manifiesto es que la movilidad a pie en las ciudades españolas, antes se ha puesto también de manifiesto, es casi una constante. Estamos entre el 40 y el 50% de viajes a pie, ya sea una ciudad grande o una ciudad pequeña. Y esto es un capital enorme que tenemos en España, que no hay en ninguna parte del mundo, salvo en los países muy pobres, por otras razones. Y es que tenemos esa costumbre, somos caminantes, tenemos costumbre de caminar. También porque nuestras ciudades tienen una forma más compacta y eso facilita esa movilidad de proximidad en mayor medida que otras ciudades. Y es algo que podemos perder con este proceso que mencioné al principio de la dispersión urbana y, por tanto, la superación de la distancia que es caminable, porque lógicamente no podemos pedir a las personas que caminen por encima de un cierto umbral, ¿no? Bueno, es importante ver que en casi todas las ciudades tenemos datos de una encuesta de movilidad, ahí se pone el año, en algunas son un poco antiguas, pero por las encuestas no se hacen cada año, así como datos de transporte público, el observatorio tiene de cada año, porque lo dan los operadores, lo que no sabemos es la movilidad en coches, a lo que se haga una encuesta. Pero sí tenemos el dato de Barcelona, que hace encuestas o actualiza la encuesta de movilidad cada año, pues vemos que hay una mejora en general de la movilidad en los modos no motorizados y en el transporte público. Es decir, que se ve que hay una tendencia, cuando se hacen las cosas bien, de revertir la situación. Esto en absoluto es tampoco habitual, es decir, si uno coge estadísticas mundiales de movilidad, el coche siempre va ganando terreno, poco a poco, el transporte público perdiendo y la movilidad a pie perdiendo, ¿no? Pues esto, ya digo, en nuestro contexto, pues todavía la movilidad a pie mantiene cuotas muy importantes y el transporte público se mantiene. Bien, este es el reparto modal. Esto sí que me interesa poner de relieve porque confirma esto
idea que decía al principio. Arriba tenemos la movilidad en la ciudad principal y abajo en la corona metropolitana. Y si vemos los viajes en coche, que son los que están en gris, pues por ejemplo, aquí están casadas ciudades que tenemos datos, en algunas no tenemos datos del área metropolitana, pero podemos ver en todas ellas que la cuota, digamos, de utilización del coche en la ciudad principal es menor. Aquí lo ven, por ejemplo, este es el caso de Madrid, es menor, si miramos en vertical, o sea, hay menos viajes en coche en la ciudad principal que en el área metropolitana. Por contra, el transporte público pues es mayor en la ciudad principal que en el área metropolitana, y lo mismo pasa en todas las ciudades, ¿no? Esto es algo que se puede cortar si esa dispersión de población, pues al menos se consigue que no sea en desarrollos de baja densidad o con poca oferta de transporte público. Bien, aquí tenemos un poco de datos de la oferta del transporte público y podemos decir que la oferta de transporte público es del orden de 22 vehículos kilómetro por habitante, el de media, y del orden de 26 millones de vehículos kilómetro por cada 1.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Eso en cuanto a oferta. Pero en fin, vamos a ver los datos un poco mejor en estos datos. Y esto es una reflexión que quería hacer, es decir, ¿qué han hecho las autoridades de transporte público ante una situación de pérdida de demanda, como hemos dicho, del orden significativo, del orden de 3 y pico %, diferencial en ferrocarriles, con diferencias en ferrocarriles y autobuses? Pues parece que lo lógico que hubiera hecho cualquier empresario hubiera dicho, pues vamos a reducir la oferta, vamos a dar menos, puesto que recibimos menos, hay menos ingresos. Pues no, el sistema de transporte en general ha sabido, y luego ya veremos, que aplicar inteligencia operacional al sector, conscientes de que en una situación de crisis económica el transporte público tiene mayor relevancia precisamente para las clases o las personas que tienen menos poder adquisitivo, ¿no? Es decir, que tienen que dejar el coche y, por tanto, si el transporte público falla, pues no pueden ir al trabajo, no pueden ir a los servicios, no pueden ir al colegio, etcétera, ¿no? Entonces, la oferta de autobuses en longitud de línea y en vehículos kilómetro, pues como veis, no solamente no ha bajado, sino ha crecido, y en los últimos años pues se ha mantenido y crecido un poquito, ¿no? Esto, ya digo, es algo que es de aplaudir, algo que indica pues la responsabilidad social que en su conjunto tiene los sistemas de transporte público en este país. Y la red ferroviaria, pues 3/4 de lo mismo, es decir, que se ha aumentado algo la red y se ha hecho, digamos, más operación en esa red, de manera que la oferta ferroviaria ha crecido. En los años primeros de la crisis se pararon casi todas las inversiones ferroviarias, esto lo veremos después, pero, digamos, a partir del año 2010, pues volvieron algunas inversiones que estaban a medio hacer, aunque se habían ralentizado, pues se dio un parón, pero luego ha habido que continuarlas, entre otras cosas, en algunos casos porque ya estaban contratadas, estaban licitadas y había que sacarlas adelante. Bien, otra cosa que también va en la línea de aplaudir el buen hacer de las autoridades de transporte es el esfuerzo, incluso en situación de crisis, de mantener flotas que son más caras, de emisiones reducidas, ¿no? Aquí vemos que gran parte de las ciudades, el 100% de la flota de autobuses son flota de emisiones bajas, ya diversas tecnologías, biodiesel, en fin, gas, en fin, otro tipo de autobús, incluso autobuses eléctricos en algún caso, pero todos han ido a una renovación de flotas importante, ya digo, menor que en épocas anteriores, ciertamente, pero muy significativa teniendo en cuenta la situación de crisis económica. Bien, otra línea, y esto me viene a la idea que antes se ha comentado, de que el sistema de transporte no solo es una red de transporte, una red de movilidad, sino que cada vez se está convirtiendo más en una red para la ciudadanía, en el sentido de que como usuarios del sistema de transporte están utilizando un título de transporte que se está convirtiendo en un título de acceso a servicios y prestaciones sociales y, por tanto, hay una conexión cada vez mayor, gracias a los sistemas de información y telemática, de conexión con esa red de transporte y la conexión con los otros servicios ciudadanos.
Bueno, pues una de las cosas que se está aplicando mucho es la prioridad información en paradas. Vemos que en algunas ciudades todas las paradas de autobuses interurbanos, o sea, fuera de la ciudad, ya tienen información en tiempo real, y también en muchas se está empezando a implementar la prioridad semafórica, sobre todo cuando hay tranvías, ¿no? Bien. Esto es los sistemas de información dentro del autobús y vemos que todas las ciudades con autobús urbano tienen sistemas del SAE, sistemas de información entre el centro de control y el autobús. En los otros autobuses urbanos, esto es la ciudad principal, otros autobuses urbanos de ciudades menores, pues se tiende a eso, y el autobús metropolitano, pues en mucha medida tiene esos sistemas de información ya implementados. Es cierto que cada vez son más baratos, relativamente hablando, y eso quiere decir que, bueno, que realmente la información, y abona por eso tanto esa idea de red de transporte público, es parte esencial de esa calidad del transporte que estamos ofertando a los ciudadanos. Y cada vez más, en el caso de Lleida es un caso más, pues se está ofreciendo además otros servicios, como las tarjetas en contacto, que son tarjetas que también ofertan otros servicios, y sistemas de planificación de transporte público, a veces con plataformas propias, o a veces utilizando plataformas como Google Transit, que permite pues calcular itinerarios, combinación de modos de transporte público, etcétera, y supone un esfuerzo importante de verter información en un soporte informático público en muchas autoridades de transporte. Bien, otro elemento es los carriles bus, que vemos que, sobre todo en las ciudades grandes, son importantes. Y también aseguran, cuando hay densidad suficiente de servicios de autobús, pues que la calidad del servicio sea fiable y que los tiempos de recorridos pues sean adecuados, lo cual permite pues una programación de líneas más adecuada. También, esto es un tema significativo, muchas de las autoridades de transporte están teniendo competencias, o por lo menos un papel significativo, en la promoción de la bicicleta en la ciudad. En muchas ciudades tenemos o hay sistemas de bicicleta pública y la autoridad de transporte pues está incorporando esos sistemas de bicicleta dentro de la red de transporte público como modo no motorizado. Y respecto a 2008, pues hay una disminución de la demanda en general del 6%, en autobús el 5% y en modos ferroviarios un poquito mayor, cercano al 7%. Y la oferta, como hemos dicho, pues ha aumentado en todas las redes en este periodo de crisis. El aumento de vehículos kilómetros ha sido del orden del 10% para los autobuses y del 8% para los modos ferroviarios, y también ha aumentado, complementariamente al transporte público, pues estos sistemas de préstamo de bicicletas, aunque ya digo, se han ralentizado un poco por la crisis. En cuanto a la financiación, como hemos dicho, pues hay un aumento de tarifas, que depende de los sitios, pues ha ido desde 5 a 20 céntimos en el billete sencillo, aunque esto es poco decir porque hay tal cantidad de billetes integrados, no integrados, tarjetas, que bueno, es muy difícil saber cuánto cuesta un viaje, porque lo que sí es claro es que nadie paga de la misma manera un viaje, ¿no? Es como los billetes de avión, que nadie paga la misma tarifa en el de los que van, pero bueno, lo cierto es que también es una apuesta el ofertar sistemas de tarifarios más adecuados a las diversas necesidades. Es también una apuesta para conseguir llegar a cada uno de los clientes. Se está recuperando un poquito el ratio de cobertura con el aumento de tarifas y con la racionalización de los servicios, y se ha empezado a realizar alguna inversión en modos ferroviarios que se había detenido en los años anteriores. Por tanto, podríamos decir este lema que le hemos puesto un poco como conclusión, que las autoridades de transporte están buscando soluciones para hacer más por menos. Y para terminar, pues quería de alguna manera brevemente hacer referencia a lo que el Observatorio de Movilidad ha ido desarrollando en estos 10 años. Vamos a ver si lo hacemos rápidamente para no retrasarnos.
Le paso la palabra a Rocío. Bueno, pues el observatorio puso su página web en funcionamiento más o menos en el año 2010 y bueno, esto es un poco el esquema, pero como hay problemas con la red wifi, vamos a poner algunos pantallazos para que veáis un poco pues su aspecto y todo para a todos aquellos que no la conozcáis. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las pestañas, ¿no? Diferentes pestañas que recoge información variada del observatorio. Esta es la página de inicio, la que sale. La siguiente, bueno, pues por ejemplo, presentación, incluye introducción a lo que es el observatorio, los objetivos del mismo y los miembros. Luego, por ejemplo, en la pestaña de autoridades del transporte público, pues están en este mapa de España, bueno, pues están pinchadas con estas chinchetas, cada una de las 24 autoridades de transporte público que pertenecen al observatorio, y si pinchamos en cada una de ellas, pues da información sobre... vamos, a ver, espera, es que esto así. Aquí pinchando en ver la ficha de información, bueno, pues hay una breve referencia de bueno, los objetivos en este caso de la ATM de Lleida, los modos de transporte que gestiona, bueno, información de contacto, etcétera, diferente información sobre cada una de las autoridades de transporte público. Luego aquí esto sería en el apartado de publicaciones. En el apartado de publicaciones, por un lado están informes y por otro lado hay otras publicaciones. Entonces, en los informes están colgados todos los informes desde el año 2002 hasta, bueno, todavía no está colgado este último porque primero lo presentamos aquí y luego ya lo colgaremos a partir de mañana, y se puede bajar, descargar. También tenemos aquí el resumen en inglés que hacemos todos los años, que bueno, el del año pasado pues consiste en 8 páginas con las principales ideas del informe para una mayor difusión a nivel internacional, ya que este observatorio tiene muy buena imagen en Europa, les gusta mucho. No existe así un observatorio nacional en casi ninguno de los países europeos, y la verdad es que siempre están orgullosos de este, ¿no? Y nosotros más, claro. Y luego hay otro apartado de publicaciones, de otras publicaciones en el que hemos colgado algunos artículos o incluso, bueno, sí, en algunos artículos en los que aparece el observatorio o que nosotros, el Centro de Investigación del Transporte, hemos hecho con los datos del observatorio. Y luego el apartado de jornadas, bueno, pues están todas las jornadas que sean, las 10 jornadas que se han realizado ya, están colgadas todas las presentaciones en PDF, está también, como ha dicho Andrés antes, solemos hacer un resumen de cada una de las ponencias que se presentan en todas las jornadas. Bueno, pues están en forma de libro. Antiguamente no, hasta el año pasado, hasta hace 2 años, también lo dábamos junto con el informe, pero bueno, pues las restricciones presupuestarias nos ha hecho que, bueno, pues también mañana o pasado mañana lo colgaremos en la página web para que esté disponible. El del año pasado, el de la jornada 9 de Donosti. Luego también tenemos el apartado de noticias, en el que, bueno, pues ponemos algunas noticias interesantes, y luego por último enlaces de interés, pues en el que también ponemos las páginas web de todas las autoridades de transporte o de aquellas instituciones que tienen que ver con la movilidad, tanto europeas como nacionales.